estando nosotros destinados a la separación eterna, Cristo Jesús vino ahora a unirnos con Dios. El pecado nos separa. ¿Por qué nos separa? Porque Dios es santo. Dios es puro. Dios es inmaculado. No puede tener comunión con el hombre en pecado, en contaminación. Entonces, el hombre en pecado no puede unirse a Dios. Para que el hombre tuviera que unirse con Dios, tenía que estar libre de la contaminación del pecado. Entonces, ahora, aquello que nos separaba de Dios ha sido quitado, y que es el pecado. El hombre ha tratado de muchas maneras de volver a vincularse con Dios. Por eso la palabra religión, religioso, la palabra religión tiene que ver con religarse, volver a conectarse con Dios. Dicen los antropólogos que no han encontrado ni un grupo humano en la faz de la tierra que no tenga un sentimiento de religión, de búsqueda de lo trascendental, de búsqueda de Dios, de búsqueda de volver al origen, al nacimiento, de dónde vengo. Yo quiero conectarme con mi origen, con mi creador, con mi padre. El hombre busca de una manera intuitiva. Yo quiero volver a conectarme con mi fuente, de donde yo he venido. Y nosotros venimos de Dios. Dios ha creado todas las cosas y nos creó a nosotros. Entonces el pecado nos alejó de Dios. Pero el hombre tiene un sentimiento que tiene que llenarse algo adentro de él. Yo quiero encontrarme de nuevo con mi Padre. Yo quiero encontrarme con mi origen, con mis raíces. Y nuestro origen y nuestras raíces están en Dios mismo. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios, se encuentra con que tiene una condición, pecador. Entonces, cuando Jesús hace la obra de la cruz, nos quita todo lo que nosotros nos impedía estar con Dios. Pecados, maldiciones, iniquidades y rebeliones. Todo esto dice Isaías 53. Pecados, maldiciones, iniquidades y rebeliones. Todo eso lo quitó Jesús en la cruz del Calvario. Él quitó todo el impedimento para que nosotros volviéramos a encontrarnos con Dios. Ahora podemos unirnos a Dios porque Cristo Jesús abrió un camino. Cristo Jesús nos allanó el camino al encuentro con el Padre, pagando un precio por nuestro pecado, que es su muerte expiatoria. Nosotros ahora somos limpios, y el plan de Dios es que nosotros volviéramos a tener comunión con Él. El hombre se separa a causa del pecado, pero Dios traza un plan. Por eso he titulado este mensaje, El llamado de Dios al plan divino. Dios nos llamó para que su plan se cumpla en nosotros. ¿Cuál era el plan? Que Él mismo, escuche, Él mismo, Dios mismo vendría a la tierra a quitar lo que había en el medio, el estorbo, que es el pecado, para volver a conectarse con el hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Dios mismo vino a la tierra. Él se hizo hombre, y en la condición de hombre fue en obediencia al Padre a morir en la cruz y derramar su sangre, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amados, estamos entendiendo el gran misterio de la obra redentiva de Cristo. Pero vamos a ir a aguas profundas. Ahora Cristo hizo una obra. Cristo hizo la obra y Él mismo se entregó por nosotros. Ahora Él hizo
una parte de la obra. Él pagó un precio por nuestros pecados para que nosotros seamos rescatados, dice apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Él nos rescató y pagó un precio. Él entregó su vida y la vida está en la sangre, dice la Escritura. La vida del hombre está en la sangre. Él derramó su sangre porque el sacrificio genera poder y el derramamiento de sangre genera poder. Esa sangre derramada rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Esa sangre derramada nos liberó de toda condenación, de las maldades, de las iniquidades y de las rebeliones que estaban en nosotros. Él nos limpió con su sangre, porque la sangre de Jesús tiene poder. La sangre, ¿por qué tiene tanto poder la sangre de Jesús? Porque Él no conoció pecado. Dice que nunca profirió mentira. El justo por los injustos. Él cayó, no abrió su boca, fue como oveja al matadero y entregó su vida por usted, por mí y por todos los que aceptan la obra de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Él vertió su sangre para que seamos limpios. Ahora, ¿cómo podemos ser beneficiarios de la obra de la cruz? La obra de Cristo, Él está redimiéndolo al hombre, pero nosotros, para ser beneficiarios de esta obra, tenemos primero que reconocer que esto es verdad. Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y acepto para mí la obra de Cristo. Y aquí quiero traer una palabra de revelación. Cuando yo leí en la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no terminaba de comprender qué tenía que hacer fe con justicia. Pero Dios es bueno y nos revela los misterios. Escucha. Cuando Jesús hizo la obra de la cruz, Él hizo una obra que se completa cuando nosotros creemos en la obra. Entonces la obra de la cruz, Cristo nos ofrece la salvación, pero cuando yo acepto esa salvación, me arrepiento y acepto por la fe a Jesucristo que me limpia de pecado, entonces yo completo la obra de Jesús. Porque Él hizo una parte, pero la otra parte, Él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. El que cree tiene vida eterna, el que cree. Entonces nosotros tenemos que ejercer la voluntad. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que Él murió por mis pecados, me arrepiento y acepto la obra de la cruz. Entonces, cuando yo creo, entonces la obra se completa. Hay un encaje. La obra de la cruz y la fe. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham promesas y Abraham creyó las promesas, se completó y dice justo. Es justo. Y esto tiene que ver la palabra justicia entre sus muchas acepciones y dimensiones. Tiene que ver con encaje. Algo se encajó en la eternidad. Dios dio las promesas y el hombre las creyó. Jesús murió por nosotros y nosotros aceptamos. Cuando nosotros aceptamos la obra de la cruz, el plan eterno se cumple en nuestras vidas. Entonces es un acto de justicia. La justicia tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la armonía, lo que conviene, lo que es menester que suceda. Entonces, Dios ha creado el mundo y el mundo tiene un orden. Todos los sistemas de las estrellas, el cielo y el mar y las personas vivientes y la selva y las profundidades de los océanos, todo mantiene un orden perfecto. Mire, lo que desequilibra este orden perfecto es el pecado. Entonces, Jesús tiene que hacer ahora recuperar el equilibrio cósmico.
Entonces Él muere por el hombre y el hombre acepta el sacrificio y todo vuelve a su orden. Y esto es justo. Dice, ¿cómo va a encajar dos engranajes? Encajaron justo. El encaje tiene que ver con justicia. Cristo hace la obra y yo la acepto. Cuando usted aceptó a Jesús, usted hizo un acto de justicia en el mundo espiritual. Por eso Dios le dice a Abraham, creyó Abraham y le fue contado por justicia, porque él completó la obra. Si Dios hace promesas, alguien tiene que atraparlas a través de la fe. Entonces nuestra fe es un acto de justicia. Por eso, cuando una persona, gracias, comete un delito de homicidio o algo, y no se hizo justicia, y ese crimen quedó impune, se ha producido un desequilibrio en el mundo espiritual. Cuando se hace justicia, por eso el trono de Dios es trono de justicia. Dios ha basado su soberanía sobre la justicia. Dios es el juez justo. Cuando se hace justicia en los actos humanos, se vuelve al equilibrio. Las cosas se ordenan cuando hay crímenes impunes. Por eso lo aberrante del crimen del aborto. El crimen del aborto es un desequilibrio que trae consecuencias tremendas. La sangre inocente derramada reclama justicia. Por eso cuando Caín mata a Abel, le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra por justicia. Que se vuelva a equilibrar las cosas haciéndose justicia. Entonces, cuando nosotros creemos, estamos trayendo un orden al universo, justicia. Por eso, el derramar sangre inocente, que es un crimen, el aborto es derramar sangre inocente, trae un desequilibrio, tradúzcase, maldición a la tierra. Porque el desequilibrio es cuando todos los fenómenos naturales, aún este que está sucediendo del virus, aunque haya hombres perversos atrás de esto, Dios ha permitido para mostrar su juicio. Los tsunamis, los sismos y todas las cosas naturales, las inundaciones, las sequías, tienen que ver con juicios. Porque se ha producido un desorden en la naturaleza. Llovió más de lo necesario, se produjo una inundación. Se movieron la tierra, se produjo un tsunami, es juicio. Dios está llamando la atención al hombre que se ha producido un desequilibrio y reclama que nosotros hagamos justicia. Entonces, el acto de fe es un acto de justicia. Creyó Dios, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo? Es justo su acto de fe. Que nosotros creamos en la obra de Cristo es un acto de justicia. Porque estamos completando, encajando. La obra de Dios queda perfecta cuando nosotros aceptamos la obra de la cruz. La obra de la cruz es la que hizo Jesús. Y nuestra obra, le dijeron a Jesús, ¿qué obra debemos hacer? Le dijeron los religiosos. Estaban acostumbrados a hacer obras en el mundo físico. Y Jesús dice que crean al que Dios ha enviado. ¿Cuál es la obra? La obra es que crean. Nuestra obra es creer. Entonces se produce un equilibrio glorioso en el mundo espiritual. Entonces, nuestro destino era la separación eterna. Pero ahora Jesús nos abre un camino a través del arrepentimiento y la fe para volver a Dios. Pero seguidamente, y esto es lo que yo quiero compartir en esta noche, usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Ahora hay otro acto que se debe hacer que completa este acto, que es la consagración. Porque cuando Jesús pagó un precio por nuestros pecados, dice apóstol Pedro en su carta, Él pagó un precio, nos compró.
con su sangre, no con oro ni con plata, nos compró con su sangre. Quiere decir que nosotros fuimos comprados por Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece porque estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios con destino de separación eterna. Ahora Jesús nos rescata pagando un precio de sufrimiento y de dolor, derramamiento de sangre. Él pagó un precio y ahora nuestra vida le pertenece. Yo acepto la obra de Cristo. Y el paso que la iglesia madura va a dar en este tiempo es la consagración. Es decir, Señor, tú rescataste mi vida y te agradezco. Y ahora te la entrego para que tu voluntad se haga en mi vida. Lo que tú planeaste en la eternidad. Porque el hombre se salió del plan eterno y ahora vuelve al plan eterno. Y para no cometer de nuevo, vivir la vieja vida que vivíamos, morimos a la vieja vida, porque no se puede nacer de nuevo si no morimos. Dios nos da una nueva vida. Entonces nosotros queremos decir, Señor, ahora yo quiero vivir una vida guiada por ti. Quiero vivir una vida que tú me guíes. Por eso te entrego mi vida, cuerpo, alma y espíritu. Por eso será que cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, ellos dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y él dijo así, ustedes orarán de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Está diciendo que la oración modelo perfecta que Jesús nos enseñó es que nosotros le entreguemos nuestras vidas para que en nuestras vidas se haga su voluntad. Su voluntad. Entonces, para completar la obra de la cruz, dos cosas. Uno, reconocer nuestra condición de pecadores, aceptar la obra de la cruz, arrepentidos de todo corazón. Entonces ahí Jesús nos rescata nuestras vidas. Ahí somos rescatados y ahora ya hemos recuperado la vida, tenemos vida nueva. Y vamos a volver a hacer lo de siempre, vamos a dirigir nosotros nuestras vidas. No, ya vimos que si nosotros la dirigimos, vamos a caer en el pecado. Entonces, ¿qué haremos? Le entrego mi vida. Ese es un paso de madurez. Ese es un paso de entrar a una nueva dimensión. Muchos que han sido rescatados todavía viven con sus vidas dirigiéndola a ellos mismos. Y de nuevo caen en pecado y tienen que ser rescatados de nuevo, perdonados de nuevo, porque están queriendo vivir de la vieja manera donde ellos vivían y tomaban decisiones con criterios humanos. Amados, se levanta una iglesia consagrada. ¿Qué es una iglesia consagrada? Una iglesia que le entregó su vida a Cristo. Ese es el paso que la iglesia va a dar en este tiempo de consagración. Y de este modo nosotros hacemos justicia. De este modo nosotros hacemos justicia. Cuando nosotros le entregamos, entonces el plan de Dios se completa. El plan de Dios alcanza la plenitud. Entonces hay algo que se está encajando en el mundo espiritual. Estamos haciendo justicia. Estamos conectándonos nuevamente con Dios. Estamos haciendo lo apropiado. Estamos haciendo lo pertinente. Entregando nuestras vidas a Jesús. Amados, la muerte de Cristo, el justo por los injustos, es una invitación de parte de Dios a ser parte del plan eterno. Jesús trazó un plan. Voy a entregar mi vida y todos aquellos que crean nuestra parte van a tener vida nueva, vida eterna. Jesús dice, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para darles una vida abundante. Amados, Cristo no solamente quiere limpiar tus pecados, sino quiere darte una vida abundante. Y de esto quiero detenerme
un poco. Jesús nos invita porque cuando Él murió, se abrió una puerta a la presencia del Padre. Hebreos explica minuciosamente esto y dice que Jesús, que es el sacrificio perfecto, cuando se abrió su carne, es que se abrió el velo a la presencia de Dios. Se abrió su carne y se abrió el velo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahora nosotros, dice que cuando Jesús murió en el templo, se rasgó el templo de arriba a abajo, significando que ahora estaba la puerta abierta a la presencia de Dios. Podemos entrar a su presencia porque nuestros pecados fueron perdonados. Hemos aceptado el sacrificio de Cristo y vamos a su presencia. Y en su presencia tenemos comunión con Dios y ahí nuestra maldad se diluyó, todo lo malo se diluyó y lo que viene es la vida de Cristo a nuestras propias vidas. Tomamos de la vida de Dios, tomamos de la fuerza de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos tomar su fuerza? Cuando entramos en comunión con Él. ¿Cuándo entramos en comunión con Él? Cuando vamos a su presencia. ¿Por qué podemos ir a su presencia? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Bendito sea su nombre. Entonces, Él es la puerta. Jesús es la puerta a la presencia del Padre. Entonces Él nos ha limpiado y nos permite acceder. Nosotros aceptamos la obra de la cruz, aceptamos el perdón y nos consagramos. Amados, nos consagramos. Nos consagramos. Tal vez usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y nosotros no podemos quedar allí como unos bebés espirituales, simplemente salvados. Qué triste es ver hermanos que están tal vez hace un tiempo en los caminos del Señor y congregando, pero no han crecido. ¿Sabe? El próximo paso, y que la iglesia de Cristo lo tiene que hacer, es consagrar nuestra vida en un culto racional y vivo. Señor, aquí está mi vida. Te entrego cuerpo, alma y espíritu. Hágase en mí tu voluntad. Muero a mi voluntad. Muero a la vieja vida. Yo no quiero vivir la vida que vivía antes. Este acto sincero de entrega y de consagración nos promueve a una dimensión nueva, y es de ser instrumentos en las manos de Dios. Esta es la otra dimensión que la iglesia va a pasar. Una vida que está en las manos de Dios. Escuche esto. Tiene paz. Pase lo que pase, cuando nosotros podemos estar en la presencia de Dios y estamos quietos allí en su presencia, recibimos de Dios. Si alguno está sufriendo y está pasando pruebas, porque en este mundo tendremos aflicción, porque Cristo también sufrió por nosotros. Cristo nos hace parecidos a Él. En este mundo tendremos aflicción. Jesús dice, no teman, yo he vencido al mundo. Y la Escritura dice que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Cristo Jesús murió por nosotros para darnos el shalom, la paz de Dios, la redención. Cristo no solamente nos salvó, sino que nos da su paz, una paz que nos inunda, la paz que aunque estemos pasando situaciones difíciles, como muchos en estos tiempos de pandemia están pasando, conflictos en las relaciones, conflictos económicos, tal vez conflictos de salud. Qué bueno es saber que estamos en un plan divino y que las pruebas y tribulaciones no se comparan con la gloria venidera, porque el destino de la iglesia es de ir de gloria en gloria. La paz de Dios no está atada a las circunstancias. La paz de Dios tiene que ver con estar en su presencia
y disfrutar de su presencia. La paz, el shalom de Dios. Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no le doy como la del mundo. La del mundo es circunstancial y pasajera, pero la de Cristo es interna, profunda, trascendente. La paz de Jesús es un sentir de plenitud. La palabra paz es shalom, y shalom es éxito, es que nos vaya bien, que la cosa funcione, y es plenitud. Y a veces nos preguntan: ¿cómo estás? Y estoy bien, bueno, digamos que bien. ¿Y cómo estás? Bueno, bien. ¿Y cómo estás? Re bien. Y si estás con Cristo, estás perfecto en Cristo. Más o menos bien, re bien y perfecto. Shalom es completo, shalom es acabado, shalom es perfecto, algo que se ha completado, como este vaso. Cuando está pleno, es el shalom de Dios. Estoy pleno. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero ¿sabe qué dice la Escritura? Si alguno está pasando por pruebas, si alguno tiene aflicciones, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Dios de paz inundará nuestra mente y nuestro corazón, que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros estamos pasando dificultades, tenemos que llevar la causa al que juzga rectamente y descansar. Sea cual fuere tu circunstancia de prueba y de dificultad, lleva tu causa a Dios. Él sabe cómo defendernos. Él se va a vengar de nuestros adversarios. Él equilibrará la causa. Él hará justicia. Él nos librará. Él nos sanará. Él nos rescatará. Bendito sea su nombre. Él es el Dios eterno. Él es el Dios poderoso. Bendito sea su nombre. Dice Isaías capítulo 32, verso 2. Miren, va a surgir un rey que hará justicia, y los príncipes presidirán en el juicio. Ese hombre será como un refugio contra el viento, como un albergue contra el turbión, como los arroyos en tierras áridas, refrigerio, como la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Bendito sea su nombre. Ese es Jesús, nuestro refugio, nuestro descanso, nuestra protección. Jesús. Isaías 25:4. Porque eres la fortaleza del pobre, del necesitado y del afligido. Eres nuestro refugio contra la tormenta y nuestra sombra contra el calor. Pues como tormenta nos azota el ímpetu de los violentos. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es la roca que nos protege contra el turbión, contra el viento solano, contra las impetuosas aguas. Él es el arroyo en tierra seca, refrigerio. Él es la protección contra el viento solano. Él es la sombra cuando te sientes en un desierto. Él es la sombra cuando te sientes que aguas turbulentas te atacan. Él es un refugio del pobre, del afligido, del menesteroso. ¿Cómo podemos encontrar esta paz y este refugio? Por el camino vivo y nuevo que Jesús nos ofreció a su presencia. Vamos a su presencia, ponemos nuestras causas delante de Él y tenemos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Jesús nos ofrece. La paz por la cual Él pagó un precio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Jesús puede darnos la paz porque Él compró, pagó un precio para que tú y yo tengamos paz. Podemos tener paz porque ya se pagó por la paz. Cuando Él dice yo les doy mi paz, es la paz por la cual Él ya ganó esa paz y nos la da. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que está más allá de la circunstancia. No una paz ligada a la circunstancia. Una paz profunda, espiritual, interna, que solo hallamos en su presencia. Y podemos ir a su presencia porque Jesús nos abrió el camino. Ahora podemos estar en la presencia del Padre porque nuestros pecados fueron perdonados. Escuche, voy a terminar aquí. Su sangre nos limpió de pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la rebelión. Él nos libró de las herencias que teníamos, tal vez de violencia. Hay grupos étnicos, o sea, usted sabe que hay distintos grupos étnicos y arrastran, hay grupos que son como, tienen una herencia violenta. Dice, este pertenece a esa raza de gente violenta. Y esta es una raza de gente vaga. Y esto, nosotros tenemos herencias raciales, étnicas. Hemos heredado de nuestros padres y de nuestros ancestros. De eso también nos libró Cristo. Cristo nos libró porque cuando Él derramó su sangre, nos limpió de todo. Los traumas, las maldiciones, todo lo que se echó sobre nosotros, Cristo lo eliminó a todo. Toda la herencia de raza, de etnias, todo trauma, todo quedó diluido cuando Jesús derramó su sangre. Nos sanó, nos limpió, nos rescató. Él nos libró. Su sangre nos limpió. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Oh, mashabababababa. Soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. El poder. Declara el poder de la sangre de Cristo. Creemos en ti, en tu poder, Señor.